Muchísimas gracias al doctor Alejandro Villalobos por su interesante intervención y continuamos con el maestro Rubén Cabrera Castro, quien es arqueólogo con nivel de maestría por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, cursó estudios de doctorado en el posgrado de Arquitectura de la UNAM. Como arqueólogo, tiene una amplia experiencia en trabajo de campo. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos, como el proyecto Teotihuacán 1962-64, el proyecto La Villita en Michoacán y Guerrero, el proyecto Presa de la Angostura en el estado de Chiapas, así como en proyectos de salvamento arqueológico en el centro de la Ciudad de México. Asimismo, desde el año de 1976 ha sido director de más de una docena de proyectos arqueológicos en las regiones de Chicayán, Veracruz, Tzintzuntzan, Michoacán, Cocula, Guerrero y, por supuesto, aquí en Teotihuacán, donde ha coordinado los proyectos Teotihuacán 1980-1982, Templo de Quetzalcóatl, La Ventilla, Atetelco y Pirámide de la Luna. Fue curador de la zona arqueológica de Teotihuacán de 1984 al 2001 y actualmente dirige el proyecto El Sistema Urbano del Barrio La Ventilla. Se quedan ustedes en la grata presencia del maestro Rubén Cabrera. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Yo también estoy profundamente agradecido por la invitación que me hicieron los organizadores de este evento y también por estar participando conjuntamente con mi gran amigo Alejandro Villalobos. El tema que voy a desarrollar se relaciona más directamente cuál era el significado de la pirámide del Sol en la época teotihuacana. Es una pregunta difícil de contestar porque a pesar de que en Teotihuacán se ha trabajado desde hace más de 100 años por muchísimos trabajos, por muchísimos arqueólogos que han intervenido, pero se han abocado fundamentalmente en las características de la ciudad, su sistema urbano, los edificios más importantes como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, pero al no contar con fuentes históricas no podemos adentrarnos al pensamiento de los teotihuacanos para poder decir qué pensaban ellos acerca de la Pirámide del Sol. ¿Qué significa la Pirámide del Sol para todos nosotros aquí presentes? Según el arqueólogo Jaime Delgado, quien llevó a cabo un estudio acerca de lo que pensaban acerca de lo que piensan los moradores, los pueblos actuales que viven sobre las ruinas de la gran ciudad y los que se encuentran alrededor, muy cerca del valle, inclusive también a los trabajadores de la zona arqueológica y arqueólogos. Al hacer una encuesta, algunos han contestado acerca de la importancia del monumento, pues dicen algunos que es el más importante edificio de Teotihuacán, un monumento dedicado al sol, un centro de energía, la principal atracción turística de Teotihuacán, algo majestuoso, asombroso o singular, es la manifestación de un poder despótico, un centro ceremonial, una tumba, un símbolo nacional. Es un enigma, es un misterio. Gracias. Para muchos arqueólogos, pues es la manifestación cultural más extraordinaria de una cultura, la teotihuacana, y fundamentalmente es un edificio colosal visto no solo para los del centro de México, sino para el continente, inclusive es un edificio de significado mundial en cuanto a su grandiosidad.
Es un centro urbano, el núcleo central del sistema urbano teotihuacano. Fue un gran complejo arquitectónico ubicado en el centro de la antigua ciudad, y muchas de estas preguntas que hizo Jaime a los trabajadores, a la población en general, también es difícil para los arqueólogos contestar. Fundamentalmente porque en Teotihuacán no tenemos escrituras bien analizadas. Existe la escritura teotihuacana, se han encontrado recientemente una serie de glifos en el barrio de La Ventilla, pero no han sido interpretados cabalmente por los iconografistas y se plantean varias hipótesis acerca de estos significados. La siguiente, por favor. Para poder contestar las preguntas que Jaime hizo a los que viven en Teotihuacán y todos los que llegan a conocer estos edificios extraordinarios, empezaremos con una de las cuevas que se encuentra bajo la pirámide del Sol y que dio origen al desarrollo de Teotihuacán. Fue hallada accidentalmente hacia 1971 y explorada por el arqueólogo Jorge Acosta. Encontró una serie de elementos muy valiosos estudiados por la etnohistoriadora Doris Hayden. Considera ella que la cueva influyó directamente para el desarrollo de la pirámide, ya que coincide el núcleo central de la cueva, el fondo de la cueva, coincide verticalmente con la cúspide de la pirámide, donde debió existir el edificio más importante de Teotihuacán, el que se hallaba sobre esta pirámide. Pero también existen varios otros elementos que hay que contemplar. Por ejemplo, voy a pasarme de este lado. ¿Puedo pasarme de este lado? Hay elementos como, por ejemplo, los 4 nichos que se encuentran al fondo de la cueva, que coinciden con la flor de 4 pétalos. Y también es parecido a esta cueva que es publicado en la Historia Tolteca Chichimeca, aunque aquí hay 7 nichos, 7 cuevas, pero es la entrada y salida hacia el interior de un cerro. Aquí tenemos 4 que se encuentran en el fondo de la gruta y 2 que se encuentran hacia los lados. Por lo tanto, si el Chicomostoc o 7 cuevas, que es un mito para los aztecas y para muchos otros pueblos, aquí podría ser el Chicoacemostoc, o 6 cuevas, pero tiene relación estrecha con el inframundo que llega hasta el interior, por abajo de la pirámide del Sol, por abajo de una lava volcánica como a 6 metros de profundidad desde la cimentación hasta donde se encuentra este nicho. Tiene relación con los 4 puntos cardinales, con el cosmos, con el Quincunsen. Por lo tanto, también podemos decir que en Teotihuacán todo, incluyendo la traza de la gran ciudad, la avenida de los Muertos, que va de sur a norte, y la avenida este y oeste,
forman también el quincunce. La propia ciudad de Teotihuacán está repitiendo el quincunce, una idea de grupos más antiguos que los teotihuacanos, fundamentalmente de los olmecas. La siguiente, por favor. Es un mito planteado por grupos prehispánicos, materiales, documentos, información recabada por los frailes que llegaron a la Nueva España, y siempre relacionan a la cueva como un vientre de la tierra, la matriz subterránea de donde surgen los hombres, pero también en el mito se habla de ese lugar donde vuelven los hombres, porque son las cuevas utilizadas como matriz, como sepulcro para sepultar a grandes personajes. Y en la cueva de la pirámide del Sol encontraron restos humanos y algunos discos que veremos más adelante. Estos restos óseos humanos no se encontraron completos, la cueva se había saqueado, había sido dañada profundamente, pero no por grupos recientes, sino en la misma época prehispánica. Encontraron restos de materiales toltecas, encontraron restos de cerámica azteca, y por lo tanto no sabemos con claridad si fueron toltecas o fueron los aztecas los que pudieron haber incursionado y hacer los saqueos. Pero sí hay la evidencia de que fue también fueron sepultados allí grandes personajes, y la evidencia de haber encontrado ahí canales muy bien labrados en las rocas. Yo no traigo ahora en este momento figuras para mostrarles, pero existen, muchos conocemos esta cueva, y hay grandes bloques tallados para formar canales. No son drenajes, son canales, lo que indican, y así lo plantean algunos arqueólogos, de que la cueva bajo la pirámide del Sol también era un manantial, tenía estrecha relación con los manantiales, brotaba el agua ahí posiblemente, por eso están los fragmentos de canales, o al menos simulaban un acto religioso relacionado con el agua. La siguiente, por favor. Aquí para mostrar la misma cueva de Chicomostoc, representada en este caso por el glifo bueno, aquí está hablando de las 7 cuevas, el Chicomostoc que relaciona las fuentes, y también a la vez, según iconografistas, está representándose las fauces de una serpiente, y o a la vez también fauces de un felino, un jaguar. Y esto también viene a reforzar esta idea del Chicomostoc teotihuacano, con una serie de grandes esculturas que se encontraron frente a la fachada principal de la pirámide. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un salvamento en este lugar. Se inundaba con mucha frecuencia y tuvimos que destapar esa parte. Continuó Alejandro trabajando este lugar y encontramos grandes esculturas con la representación de jaguares. Muchos eran fragmentos, simplemente, y fragmentos de serpientes y de jaguar. Entonces, la pirámide del Sol también está relacionado con el poder, porque los jaguares, según iconografistas, son emblemas del poderío de los grandes gobernantes. La siguiente, por favor. Estas ideas de las cuevas antiguas como mitos están referidos en muchas fuentes históricas y también culturas diferentes, como en este caso de las cuevas, las pinturas de Chalcatzingo en el estado de Morelos, hablan de
de esta cueva sagrada, con un discurso de un gran sacerdote que se encuentra hacia el interior. Estas figuras se muestran aquí también en el trono de este personaje, y en la ciudadela encontramos en los niveles profundos elementos muy parecidos, y también en muchos otros lugares como la Ventilla y el conjunto de los superpuestos y otros lugares profundos donde la excavación ha podido profundizarse, se han encontrado estos elementos que les hemos denominado edificios de bordes rojos, que proliferó profundamente en Teotihuacán. Acá tenemos también, por lo tanto, esta es una iconografía relacionada con lo olmeca, y tenemos aquí evidencias también la relación que tuvo Teotihuacán con estas culturas primitivas. La siguiente. Pero fueron los aztecas quienes a través de más bien los frailes, a través de los aztecas, existe esta información de la creación del quinto sol en Teotihuacán. Existieron varios soles, hay un sol de la lluvia, el sol del fuego, que posiblemente esté relacionado con lo que plantea Alejandro de las erupciones del Popocatépetl y del Xitle, que se encuentra hacia más el Ajusco. Y el caso es que los aztecas plantean que el quinto sol surgió en Teotihuacán, y que frente a la pirámide del sol se llevaban a cabo actos relacionados con este evento. Y existe, por ejemplo, también en el Códice de Durán, que presentó una de las figuras que presentó Eduardo Matos, donde hay un oráculo a lo largo de la calle de los Muertos, muy cerca de la pirámide del Sol. Este evento es representado por dos personajes muy importantes, según la leyenda del quinto sol de los aztecas. No voy a narrar aquí esta leyenda, todo el mundo sabe acerca de este mito. Simplemente menciono que fue Sayurné quien trata de identificar a Tecocistecatl a través de este personaje que danza sobre una plataforma, danza por los pies que se encuentran aquí, las huellas de los pies, la plataforma formada por 4 escalinatas, y esta figura, sin embargo, tiene también otros elementos iconográficos que no hablan propiamente de este sacrificio del quinto sol. A pesar de que es un sacerdote, tiene lanzas, tiene un cuchillo curvo que atraviesa corazones, pero la leyenda habla de una deidad, el Tecocistecatl, una deidad renombrada, muy importante en el mito, quien se lanza al fuego para crear el quinto sol, pero vacila en lanzarse, y es Nanahuatzin, según la leyenda, quien es el que se lanza primero en este evento de la creación del quinto sol. Nanahuatzin, la representación de Nanahuatzin también se encuentra en Atetelco, y Loret Sayurné dice que es el dios buboso, aquel que, pues, un dios secundario de poca relevancia, pero que fue el primero en lanzarse al fuego para que después surgiera el sol en el horizonte. La siguiente, por favor. Volviendo a la cueva bajo la pirámide del Sol, Acosta encontró, como decíamos, una gran cantidad de información, pero también la cueva, también lo comentamos, había sido saqueada y muchos materiales eran escasos. Fragmentos de pizarras, nosotros colocamos
círculo, bueno, Roberto que me ayudó a preparar las láminas, pero este es un disco según Doris Hayden, y discos en Teotihuacán están estrechamente vinculados con personajes importantes como los que encontramos en el interior de la pirámide de la serpiente emplumada. Entonces, nuevamente vuelve a aparecer aquí los elementos olmecas, estas figuras entrelazadas que abundan también en los niveles profundos de Teotihuacán. La siguiente, por favor. En las excavaciones de 1962-64, coordinadas por el doctor Ignacio Bernal, frente a la pirámide del Sol, trabajaron el arqueólogo Eduardo Contreras en el área de Palacios, que se encuentra aquí, muy cerca hacia el norte de la Plaza de la Luna, de la Plaza del Sol, y en la plaza misma trabajó Robert Chadwick, quien encontró este disco. Apareció frente a los tres edificios que se adosan a la pirámide, y aunque hay interpretaciones diferentes, algunos consideran que se trata de una escultura azteca. Chadwick al encontrarse allí, pues considera que es una escultura teotihuacana. Para comparar el significado de esta escultura que pudo haber estado frente a la pirámide del Sol, traemos aquí una escena de dos sacerdotes adorando a un disco muy parecido a sobre un altar que se encontró en Teopancasco. Teopancasco es un sitio que está en el pueblo de San Sebastián, un sitio que también se conoce como la Casa del Alfarero, explorado por Batres en 1887 y recientemente por la doctora Linda Manzanilla. Entonces, es posible que este disco estuviera frente a la pirámide del Sol, también colocado sobre un altar, como se ve aquí, y como también han encontrado otros altares alrededor de la pirámide. Alejandro encontró unos elementos muy valiosos que parecen ser altares para mí, pero bueno, es algo que tiene que ser estudiado más profundamente. En esta figura mostramos nuevamente el sentido del quincunsen, los 4 puntos cardinales, y es una escultura que se encontró frente a la pirámide del Sol. La siguiente. También, como vimos, se interpreta como relacionado con el Sol. El Sol y la Luna, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, según fuentes históricas, los datos que recogieron de tradiciones prehispánicas, sobre todo a los aztecas. Pero en este caso se le está dando una connotación de la muerte, pero también vimos que las cuevas están relacionadas con el inframundo, donde se enterraban a los grandes personajes, y es posible que en la cueva surgiera la vida desde el punto de vista del mito, y también se regresaran ahí personajes importantes, se sepultaran ya desde el punto de vista del pensamiento de los teotihuacanos. Estas esculturas, las señaladas como A, B y C, aparecen frente a la pirámide del Sol. Esta se encontró en la Ciudadela. La siguiente. Comentaba que frente a la pirámide del Sol se detectaron numerosos fragmentos, se encuentran todavía allí, muchísimos fragmentos que representan partes de jaguares. Aquí tenemos las huellas de la pisada de los jaguares, y nosotros encontramos un jaguar mutilado, pero casi completo, muy junto a uno de los edificios, el edificio sur, del lado sur de la plataforma adosada,
de la pirámide del Sol, y Alejandro también encontró otros materiales que actualmente está trabajando en este lugar. Muy cerca de la pirámide del Sol, hacia el norte, el sitio Shala, apareció esta extraordinaria escultura, pero también aquí se repiten estos mismos elementos, lo que quiere decir que Shala y la pirámide del Sol tuvieron un estrecho vínculo por la cercanía, por supuesto. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una muestra de la gran cantidad de fragmentos de esculturas, grandes esculturas, que se encuentran frente a la pirámide y que aluden a varios motivos iconográficos: el Chalchihuitl, el jaguar que vimos anteriormente, otros elementos, restos de serpientes y restos de jaguares, y aquí ahora están formados ahí frente a la pirámide, pero provienen de este lugar, lo que indica que posiblemente, por razones que desconocemos, Eduardo Matos hablaba de una destrucción por varios factores de la pirámide, tanto posiblemente en su excavación, o porque también la erosión o el saqueo de la piedra para la construcción de haciendas o la construcción de edificios de la colonia, pues quedaron ahí muchos fragmentos. No sabemos por qué no se encontró un in situ parte de esto. Sí se encuentran escalinatas, varias escalinatas, son 3 las estructuras que se adosan a la pirámide del Sol, y las 3 tienen su desplante, los primeros escalones que conducen a la parte superior de estas tres estructuras adosadas al gran monumento. Y se ha planteado, a Alejandro también lo considera así, que es posible que estos 3 basamentos piramidales estuvieran sus fachadas decoradas como la fachada de la serpiente emplumada, pero ahí se conservó gracias a que una plataforma adosada cubrió gran parte de la fachada de las serpientes y todos los motivos iconográficos que ahí se encuentran, y pues se conservó casi intacto, explorado, por cierto, por el maestro y arquitecto Marquina, quien formó parte del proyecto de don Manuel Gamio. La siguiente.